Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Comenzamos un nuevo trimestre con una nueva lección, la cual se titula Los tres mensajes cósmicos, y he decidido entonces hacer el repaso de las 13 lecciones, así que espero que les guste y que me acompañen en un nuevo viaje de nuestra escuela sabática. Y la primera lección de este trimestre, la primerita, se titula Jesús gana, Satanás pierde, y es para el 1 de abril de 2023. Los tres mensajes cósmicos es una referencia al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El autor, hay que aclararlo y dejarlo siempre en claro, es el evangelista, un evangelista muy reconocido en el mundo adventista llamado Mark Finley. Predica en inglés, sus sermones han sido también doblados, interpretados o traducidos, y es uno de los grandes evangelistas que ha tenido nuestra iglesia. Así que para irnos adentrando ya a la lección, en la introducción de esta lección, tanto el mensaje de los tres ángeles como el santuario son el ADN del adventismo, es decir, son la columna vertebral de toda nuestra teología. Alrededor de 1844, cuando los milleritas habían calculado el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, es decir, 2300 años, finalizando en 1844, comenzaron a suceder algunos eventos relevantes para el cristianismo y para la humanidad. En 1844 nacería uno de los ateos más influyentes de la historia, el alemán Friedrich Nietzsche. Asimismo, Charles Darwin publicaría su ensayo de 1844 y luego en 1859 publicaría El origen de las especies. También podríamos hablar del nacimiento de diferentes corrientes teológicas, como fueron los mormones o los santos de los últimos días, como es su nombre verdadero, por decirlo de alguna manera. También nacieron los testigos de Jehová o la Torre del Vigía, la Watchtower, y el espiritismo moderno, entre otras denominaciones y pensamientos cristianos que nacieron por aquel entonces. Nietzsche rechazó la existencia de Dios, mientras que Darwin lo puso en duda como el creador. Por lo tanto, el mensaje de 1844 debería estar conectado con el Dios verdadero y asimismo con el Dios que es el creador. Por un lado, Darwin rechazaba a Dios como creador con su teoría de la evolución, pero el mensaje que se iba a dar en 1844 era decirle al mundo que Dios era el creador, es decir, la contraposición del evolucionismo. De esta manera, el mensaje de los tres ángeles llegaría a ser lo que se conoce como la verdad presente, pues es el evangelio del tiempo del fin. Ahora, la lección que se titula la de esta semana, Jesús gana, Satanás pierde. El versículo introductorio de esta semana es el siguiente, y lo encontramos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora quiero poner un poquito el contexto de dónde o cómo nació el pecado, dónde nació el pecado, porque es importante tener ese contexto para entender lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 12, en la gran batalla, en esa batalla cósmica. En Ezequiel 28, 12 al 19, el profeta Ezequiel, por medio, o Dios por medio del profeta Ezequiel, nos pone en contexto, utilizando unos simbolismos, qué es lo que sucedió en el cielo. Dice la escritura: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti
el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Y luego en Isaías 14, de los versículos 12 al 15, nos complementan lo que viene diciendo Ezequiel. Son un complemento para poder tener la biografía completa. Dice allí: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. El pecado, entonces, tenemos, de acuerdo a lo que hemos leído, que se originó en el cielo cuando Lucero quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y recibir toda la adoración de Dios, toda la gloria de Dios. El pecado produce el deseo de dominar a otros, de invadir, de querer recibir alabanza, de alimentar el orgullo y asimismo de querer subyugar al prójimo. Por eso es que han sucedido tantas guerras. Las guerras en las cuales se van a ocupar territorios es con el deseo por el pecado de querer subyugar a otros. Y esto sucede en todos los ámbitos de la vida. Sucede en el abusador, quien abusa a una persona porque quiere dominarla y sentirse, entre comillas, Dios. Todas las acciones que tengan que ver con subyugar a otros, con dominar a otros, todas han sido consecuencias del pecado, de ese pecado original, y perdón la redundancia, que se originó en el cielo. El ser humano siempre se ha visto envuelto en una batalla, ya sea física como las guerras, una batalla emocional y asimismo una batalla espiritual. Incluso ha habido guerras a través de la historia donde siempre hay pérdidas humanas, ya sean soldados o sean civiles. Ha habido grandes ejércitos y pequeños. En algunas ocasiones, los pequeños han ganado la guerra. Apocalipsis 12, entonces, que es el preámbulo de Apocalipsis 14, donde están los tres mensajes cósmicos, nos cuenta de dos guerras. Una de ellas, y en una de ellas está involucrado el ser humano, y es lo que vamos a hablar en esta lección. Entonces hubo una guerra en el cielo, dice la Escritura. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces vemos que comienza una batalla en el cielo, de acuerdo a Ezequiel 28, Isaías 14, lo que hemos visto allí en los profetas. El conflicto comienza allí, en la morada de Dios, en el santuario de Dios, en el huerto del Edén que estaba en el cielo, antes de ser puesto en la tierra. Comienza esa guerra, lo que nos lleva a deducir que se trata de un problema, un conflicto cósmico, a nivel cosmológico, a nivel universal, no solo aquí en la Tierra. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos confirma que hubo una guerra cósmica. Aunque no nos amplía muchos detalles, por ello debemos complementar con Ezequiel e Isaías. Pero esa guerra que empezó en el cielo, lamentablemente, terminaría aquí en la Tierra. Veamos algunos detalles de esta guerra cósmica. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Observen lo que se está diciendo aquí, porque algunos tienden a pensar que esa mujer es María, la madre de Jesús, y lo toman literal, pero el libro de Apocalipsis es muy simbólico, no habla mucha literalidad. Algunos podrían pensar que esta mujer también es la iglesia cristiana. Sin embargo, esto no es posible porque el versículo 2 nos dice, estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Los símbolos se encuentran en la Biblia misma. Es decir, no puede ser la iglesia cristiana porque la iglesia, la mujer, no había dado a luz. Y la iglesia cristiana surge después de que Cristo ya ha nacido y comienza su ministerio aquí en la tierra. En Génesis 37, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Está hablando José. Les dijo, he tenido otro sueño.
Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Observen los detalles que hay aquí en Génesis 37. José tiene un sueño en el cual él ve al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Por supuesto, José es la 12ª estrella, la estrella número 12. Jacob reconoce que el sueño se refiere a su familia, pues Jacob es el sol, Raquel es la luna y sus hijos las 12 estrellas. Por lo tanto, el simbolismo que cubre a la mujer es el de Israel. La mujer representa al pueblo de Israel. Como la mujer encinta, miren lo que dice Isaías 26, 17 y 18. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, pero dimos a luz solo viento. Ninguna liberación logramos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Israel estaba, entre comillas, embarazado como pueblo, esperando la promesa de Génesis 3:15. Recuerden la promesa, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por esta razón, Israel era tan atacado. Otra señal también apareció en el cielo, dice el versículo 3. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, tenía 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Esto es una referencia a la 4ª bestia terrible de Daniel 7. El símbolo del dragón en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a las naciones usadas por el enemigo, por Satanás, para perseguir a Israel. Por ejemplo, en Ezequiel 29:3 nos dice lo siguiente: habla y di, así ha dicho Jehová, el Señor, yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Escuche lo que dice. Dice que Faraón es el gran dragón. Se usa el simbolismo del dragón para hablar de Faraón y de Egipto, porque Egipto persiguió a Israel. Luego en Jeremías 51:34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como un dragón, llenó su vientre con lo mejor de mí y me expulsó. Una vez más, el símbolo del dragón ahora es usado, pero con Babilonia, que también persiguió a Israel. Así que el dragón era una nación que representaba a Satanás y que tenía el poder de este enemigo para atacar a Israel e impedir que naciera el hijo de la promesa. Versículo 4. Su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. De acuerdo a Isaías 9:15, el profeta que enseña mentira es la cola. Por lo tanto, o en otras palabras, el enemigo usó la mentira para engañar a la 3ª parte de los ángeles y luego de que los engañó, los envió sobre la tierra para perseguir a Israel e impedir que naciera el hijo de la promesa. Ahora volvamos a la batalla en el cielo. Ya tenemos un contexto del Antiguo Testamento. Allí en esa batalla en el cielo de Apocalipsis capítulo 12 se nombra Miguel. Nombre que significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Quién es como Dios? ¿Y quién puede ser como Dios sino Dios mismo? Este nombre aparece 5 veces en la Biblia. En Daniel, Miguel es el comandante o jefe de los príncipes de los ángeles que pelearon en la batalla contra los príncipes de Persia y Grecia, que son símbolos de Satanás. En Daniel 12:1, Miguel es el gran príncipe que protege al pueblo de Dios en los eventos finales de este mundo, el cual, cuando se levante de su trono, hará que los muertos resuciten. En Judas 9, Miguel es el arcángel, palabra griega que significa jefe de los ángeles. Y en Apocalipsis 12:7 se nos muestra que Miguel es el comandante del ejército celestial. No hay duda de que Miguel es un simbolismo de Jesús, del Hijo de Dios. Luego aparece la serpiente antigua. En la literatura del Antiguo Testamento era muy común que se usara el símbolo de la serpiente o del dragón, que el dragón viene a ser como una serpiente, para hacer referencia a los poderes malvados. Tanto la serpiente como el dragón se usaba en la mitología antigua. Para sí, era una serpiente básicamente, pero se usaba en la mitología antigua.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nombra a dos figuras mitológicas, como lo son Leviatán, allí en el Salmo 74:14 y en Job 41. Y Rahab, aunque Rahab la conocemos como la mujer que ayudó a Josué y a los espías, a Josué y a Caleb, también se usa ese nombre de Rahab en otros pasajes para hacer referencia a una serpiente antigua. Lo podemos leer en el Salmo 89:10, en Isaías 37, en Isaías 51, 9 y 10. La serpiente engaña al mundo entero, una clara referencia al engaño que hubo en el Edén, allí en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente engañó prácticamente al mundo entero, porque solo estaban Adán y Eva, pero a raíz de eso fue que se desarrolló el pecado, la herencia del pecado. Ahora las palabras que aparecen allí, diablo y Satanás. El griego diablo significa un calumniador. Diablo reemplaza la palabra hebrea Satán en la Septuaginta, que significa Satanás, traducido en nuestra lengua, y esto tiene un significado y es adversario. Así que tanto diabolos y Satán son sinónimos porque son intercambiables en la Biblia hebrea y en la Biblia griega y representan al adversario, al calumniador y acusador de Dios y de su pueblo. Lo podemos ver en Job 1:6 al 2:6 y Zacarías 3:1 al 2. Recuerdan que en Job él aparece criticando a Dios usando a Job. Y luego en Zacarías 3:1-2, él ya aparece criticando al sumo sacerdote Josué. La palabra lanzado en griego tiene varias connotaciones, como arrojado, arrojar algo, lanzar algo, pero también tiene una denotación judicial, como expulsado o castigado. En términos eclesiásticos sería excomulgado, por ejemplo. Esto lo podemos leer en Juan 9:34-35, Mateo 3:10, 13:41 al 42, en Juan 15:6 y en Apocalipsis 2:10. Al ser expulsado, lleno de odio y de venganza, Satanás se va a hacer guerra contra la mujer. El enemigo tuvo libre albedrío para tomar la decisión que quisiera y así lo hizo. Asimismo, los ángeles que cayeron con él, usando su libre albedrío, decidieron seguir a Lucero. En la guerra cósmica solo hay dos opciones: o estamos del lado de Jesús o estamos en su contra. Lo bueno es que Jesús ya venció y nos ofrece estar del lado del ganador. Por lo tanto, tenemos la libertad de elegir. ¿Estamos de un lado o del otro? El enemigo está atacando a la mujer embarazada, a Israel. Le pone mujeres paganas enfrente a los israelitas. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Lee desde Génesis en adelante hasta Malaquías y lee todo antes del nacimiento de Jesús y te vas a dar cuenta cómo el enemigo comienza a atacar a Israel. Le pone a las mujeres paganas enfrente. Convierte a los reyes en paganos. Hace que se olviden de los mandamientos de Dios por ir tras los Baales. Mató a Abel y convirtió a Caín en un asesino. Abraham lo convirtió en un mentiroso cuando mintió sobre Sara. Lo mismo pasó con Isaac y Rebeca. Esaú se fue tras mujeres paganas. Jacob fue un engañador y se casó básicamente con 4 mujeres. Rubén se acostó con la concubina de su padre. Judá se acostó con su nuera, quien se había disfrazado de prostituta. ¿Qué podemos seguir diciendo de esto? Leví, Isaacar y los demás, sus hermanos eran sanguinarios. Mataron a Siquem, pero ¿recuerdan las escenas? Dina fue violada por Siquem. José debía ser el hijo de la promesa, pero fue vendido y se casó con una egipcia. José iba a morir, pero Dios lo protegió y lo llevó a Egipto. Iba a morir en Egipto, estuvo en la cárcel y aún así lo mantuvo, pero José no era el hijo de la promesa. El enemigo trató de matar a todos los niños menores de 2 años en Egipto para que el hijo de la promesa no naciera. Estaban esclavos allí y el enemigo sabía que iban a ser el hijo de la promesa. Pensando que era Moisés, lo corrompió. Atacó por todos lados a Moisés hasta el punto que hizo que Moisés golpeara la roca 2 veces y casi pierde la salvación, si no es porque Dios tuvo misericordia e hizo los arreglos pertinentes y prefirió llevarse a Moisés antes que Moisés fuera al descanso antes de entrar a la tierra prometida, porque quizás Moisés en la tierra prometida se iba a perder. Y podríamos seguir hablando de Sansón, de David, de Salomón, etcétera, etcétera. Incluso trató de impedir que Jesús naciera matando a los niños. ¿Recuerdan cuando Herodes comenzó a matar los niños para que el hijo de la promesa no naciera? Y Herodes también fue objeto de Satanás. Fue un dragón que persiguió al pueblo de Dios. Y Jesús nació.
Dice Apocalipsis 12, 5 al 6, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Aludiendo al Salmo 2, 7 al 9, Juan confirma que ese niño es el Mesías. Dice el Salmo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero, los desmenuzarás. Miqueas 5, 2 al 4 también habla del rey davídico que apacentaría a Israel con el poder de Dios y con la grandeza del nombre de Yahweh. Luego de todas esas escenas, Jesús es arrebatado para Dios y para su trono, con el fin de gobernar en los lugares celestiales. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan no hace referencia a la muerte de Jesús? Porque a Juan solo le interesa en todo el libro de Apocalipsis hablar del Jesús exaltado, no del Jesús humano. Ahora la mujer tiene que huir al desierto porque Satanás comienza a perseguirla. Esta escena es un eco del éxodo de Israel, así como Israel en el desierto. La mujer es alimentada o sustentada, pero por 1260 días. El periodo de los 1260 días corresponde al periodo en que los dos testigos profetizaron en silicio, o podemos leer en Apocalipsis 11, 3 al 6. Además, hay un paralelo allí con el versículo 14, que más adelante volveremos a este versículo, que hablan de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión es una conexión directa con Daniel capítulo 7, versículos 24, 25 y con el capítulo 12, 7 de Daniel, en donde se usa esta expresión. Juan está indicando que la mujer sería perseguida por el poder opresor del cuerno pequeño de la iglesia durante el gobierno iglesia-estado de la Edad Media, la iglesia católica, porque el cuerno pequeño apunta a ese sistema que se creó en la Edad Media, conocido como el papado. Cabe destacar que los gentiles en Apocalipsis 11:2 tienen un tiempo asignado para pisotear la santa ciudad, y este periodo es de 42 meses. 42 meses es el mismo tiempo que se designa el tiempo de dominio de la bestia del mar sobre la tierra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. Ahora podemos observar que todo va encajando como un rompecabezas. Todas estas designaciones de tiempo se refieren al mismo periodo de persecución. Estos tiempos son simbólicos y se miden en años, siendo 1260 años, los cuales comienzan a contar desde el año 538 después de Cristo, con el dominio papal, cuando comienza realmente el dominio papal, y terminan en el año 1798, cuando Napoleón da ese golpe al papado y le quita todo el dominio al papado en Europa. Después de ese periodo, Satanás ya no se centra en la mujer, sino en su descendencia. Esta es la razón por la cual los 1260 días no se extienden hasta la segunda venida, sino que tienen una terminación antes de la segunda venida. Hasta este punto sabemos que la victoria pertenece a Jesús. El triunfo de Jesús está al alcance de nuestras manos. Solo debemos aceptarlo por fe y también seremos vencedores. Pablo nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Filipenses 3:9. En otras palabras, aceptar la justicia de Cristo, la victoria de Cristo, es hacernos a nosotros victoriosos por fe. Aceptándola, esa victoria nos es imputada a nosotros como si nosotros lo hubiéramos logrado, simplemente porque aceptamos a Jesús. Así que aceptemos la victoria de Jesús, mis amados. Ahora en Apocalipsis 12, 10 al 12 se nos dice lo siguiente. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se escucha un himno de triunfo en el cielo, un himno de salvación y de inauguración del gobierno de Cristo. El acusador ha sido expulsado. Ahora los santos están protegidos por la obra de Cristo. Y el secreto de la victoria, escúchame bien, el secreto de la victoria reside en la sangre del Cordero y en la palabra del testimonio de ellos. Es decir, en la sangre del Cordero y en el testimonio que ellos dan. Es la sangre de Cristo la que produce la victoria sobre el pecado y Satanás. Tan solo debemos aceptar esa sangre por fe y a partir de eso comenzar a dar testimonio, tanto en acción como en palabra, de la obra de Jesús. Ahora nos adentramos en la última parte, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Después de este interludio, en el cual se presenta la batalla en el cielo y la victoria de Miguel, ahora nos disponemos a afrontar una nueva guerra. El versículos 13 y 14 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 14, como lo dijimos anteriormente, es paralelo al versículo 6 y nos muestra que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 1260 días, son el mismo periodo de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 días. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo significa un año, 2 años y medio año. Un año en el calendario hebreo antiguo constaba de 360 días. Tiempos es una expresión dual que significa 2 años, es decir, 720 días. Y medio año son 180 días. Sumando todo esto, tenemos 1260 días. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca, dicen los versículos 15 y 16. La boca se refiere a un arma poderosa en la guerra cósmica. El agua como río representa naciones que persiguen a los santos. Por ejemplo, en Isaías 8, 7 al 8 dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes, al rey de Asiria con todo su poder. Él rebasará todos sus ríos y desbordará todas sus riberas, y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Emanuel. En Jeremías 47, 1 al 2 nos dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que el faraón destruyera Gaza. Así ha dicho Jehová, suben aguas del norte y serán un torrente, inundarán la tierra y lo que la llena, la ciudad y a los que moran en ella. Los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. En Jeremías 46, 7 al 8, ¿quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como los ríos? Es Egipto, que como un río se ensancha, cuyas aguas se mueven como los ríos, y que dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran. Y en Apocalipsis 17, 15 nos complementa lo siguiente: también me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, Satanás usa la muchedumbre para atacar a la iglesia, algo que ocurrió en la Edad Media, cuando el papado utilizaba el poder civil para perseguir. El papado se unió a los reyes de Europa y usaba dicho poder para perseguir y subyugar. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si las aguas son simbólicas, la tierra también tiene que serlo. Las aguas representan pueblos, muchedumbres, es decir, un territorio poblado. Por lo tanto, la tierra representa un lugar no poblado, no habitado. Esta profecía tuvo su cumplimiento cuando los peregrinos viajaron a la Tierra Nueva, Estados Unidos. Este lugar los protegería de la persecución papal, y así fue. Establecidos en la Tierra Nueva, ahora podían estudiar sus Biblias libremente y creer en lo que ellos quisieran sin que los persiguieran. Ahora veamos lo que dice el último versículo de Apocalipsis 12, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como el dragón, el agente perseguidor, el papado no pudo hacer nada contra la mujer, entonces se va a hacer guerra, se va a perseguir al resto de la mujer, a su descendencia. El resto o remanente, que también es otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refería a un grupo pequeño de fieles que sobrevivía en cada generación para ser el linaje del Mesías prometido. Eso lo podemos ver en Isaías 10, 20 al 22, en Isaías 11, 11 al 12 y 16, Jeremías 23, 3, Jeremías 31, 7, Miqueas 2, 12, Sofonías 3, 13. Aunque el pueblo apostatara, Dios siempre tenía un remanente fiel. Por ejemplo, Dios le dijo a Elías que tenía 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Esto está en Primera de Reyes 19, 18. Es decir, no habían adorado a los Baales. El contexto indica claramente que ese remanente de Apocalipsis 12, 17 se refiere al remanente escatológico, aquellos fieles que experimentarán los últimos eventos de la historia de esta tierra, es decir, desde el comienzo del tiempo del fin, el cual es a partir de 1844. El remanente tiene dos características distintivas: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por supuesto, guardar los mandamientos de Dios es una clara referencia a los 10 mandamientos que estaban en las tablas del testimonio o tablas del pacto, a los 10 mandamientos completos, sin modificaciones, incluyendo el sábado como día de reposo. Pero esto no tiene que ver con teoría, eso tiene que ver con práctica. Tener los mandamientos de Dios, y esto podemos hablarlo en otra ocasión, significa tenerlos en la mente y en la mano y ponerlos por práctica. Recuerden que Jeremías 31, 31 al 33 dice que Dios va a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con nuestros padres, con Israel, sino que en el nuevo pacto, su ley y sus mandamientos va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque todo aquel que sigue a Dios tiene una característica, tiene en sí mismo el carácter de Dios, y el carácter de Dios no es otro que tener los 10 mandamientos, comportarse de acuerdo a lo que dicen los 10 mandamientos. Luego dice que el testimonio de Jesús, y este testimonio de Jesús se puede entender de dos maneras: el testimonio que pertenece a Jesús, porque es un genitivo de pertenencia, así pertenece a Jesús y Él es el que lo da, o el testimonio acerca de Jesús, en donde Jesús, en este caso, Jesús es el objeto del testimonio cristiano. La evidencia indica que la frase el testimonio de Jesús se refiere al testimonio que Jesús da por medio del don de profecía, pues Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y lo podemos comparar con Apocalipsis 22:9. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, pues el rol tanto de los profetas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento era dar testimonio de Jesús al pueblo. En Juan 5:39, y cito de la Biblia de las Américas, que está traducida de los lenguajes de los manuscritos más antiguos, dice de la siguiente manera: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tener el testimonio de Jesús significa predicar de Jesús, de su vida, de su obra, de sus promesas, de sus enseñanzas, de su amor, de su carácter, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo está furioso contra el remanente porque es fiel a Dios. Para ello llevará a cabo los planes que tiene Apocalipsis 13, crear una imagen, restaurar la herida de muerte de la primera bestia e imponer una marca. La batalla entre el bien y el mal involucra también a los santos, quienes deben resistir y vencer por la sangre del Cordero. La pregunta es: ¿a quién le serás leal? Lee también la séptima iglesia, la Odisea. Observa la condición de la iglesia. La condición de la iglesia es porque tienen a Jesús afuera tocando la puerta y no le quieren abrir. Yo te invito hoy a que abras la puerta para que Jesús pueda entrar y no caigas en un estado laodicense, sino que seas fiel, que seas leal a Jesús. Así que, amados, con esto llegamos al final del repaso de esta lección. Yo espero que les haya gustado. Pero aparte de toda la teoría teológica, yo quiero que te lleves un mensaje en tu corazón.
Acepta a Jesús hoy. No importa si eres cristiano, no importa si eres adventista, no importa si aún no eres cristiano, no eres adventista, acéptalo cada día de tu vida, porque la obra que hizo Jesús será imputada para ti. La victoria que hizo Jesús será para ti. Lo único que tienes que hacer es hoy comenzar a caminar con Jesús, aceptar a Jesús, porque en la batalla cósmica hay un vencedor, que es Jesús. Hay un perdedor, que es Satanás. Tú decides de qué lado estar. Yo te invito a ser fiel y leal a Jesús. Que Dios te bendiga. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.